la primera vez que se ve al gobierno nacional ceder. Es la primera vez que el gobierno nacional cede. Y esto, por supuesto, refiere al anuncio de la reducción de las retenciones a los granos, soja, maíz, trigo y sorgo, de 7 puntos, del 33 al 26% pasa a ser este gravamen, y la eliminación para los productos de las economías regionales. Abro un paréntesis para decir que las economías regionales, que remiten a pensar que es una familia cooperativista que produce mermeladas, bueno, no, lo cierto es que no es así, ¿no? Hay grandes extensiones de tierra para economías regionales, los productores de frutícolas de la Patagonia y, manzanas, frutos rojos, todo tipo de productos, o mismo los maniceros de la zona sur de Córdoba, en Hernando, localidad productora de maíz, multi mega millonarios en Córdoba, en esta ciudad productora de maní. Cuando son los mundiales no queda nadie, se van todos. No importa dónde sea el mundial, si en Qatar, en Brasil, queda la localidad vacía, así que fíjate si no se mueve guita en serio en las economías regionales. Cierro el paréntesis, ¿no? Para no pensar que es el queso casero que hace 3 generaciones en la misma finca. Volvemos sobre el anuncio, un anuncio que hay que decir, marcar, ¿no? Algunos rasgos que nos permiten entender más corpóreamente qué fue lo que sucedió. En primer lugar, decir que ninguna de las entidades agrarias estaba informada de que esto se iba a anunciar. Los agarró completamente de sorpresa. Y esto uno se pregunta, ¿qué necesidad, no? Porque el vocero de la sociedad rural, que estaba de vacaciones con sus hijas, y de repente lo empezamos a llamar todos al mismo tiempo, todos los periodistas al mismo tiempo, para pedir una declaración sobre algo que se está enterando de lo que es. Lo propio con Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, que son las entidades que conforman la mesa de enlace. Pero también los exportadores, y ahí tenemos a Ciarasec, que es la cámara, básicamente que congrega a los empresarios aceiteros, a los de la molienda, a los que hacen harinas, y el rostro visible allí es Gustavo Idígoras. Ninguno estaba al tanto de la medida. Por supuesto que como le anuncian una reducción impositiva, lo que sale de movida es, sí, es una señal positiva, bancamos, gracias, lo apoyan. Pero inmediatamente después empiezan las críticas. Y tal es así que el vicepresidente de la sociedad rural se diferencia fuerte el comunicado oficial de esta entidad emblemática, ¿no?, histórica de la sociedad rural. La sociedad rural manda un comunicado apoyando, celebrando la medida, con algún que otro reparo sobre esto de la temporalidad, pero Marcos Pereda Brón, que es el vicepresidente de la sociedad rural, dice, no, esta medida es una chotada, es una chotada. Esto ya denota, esta falta de coordinación, ¿no? Porque qué necesidad o qué torpeza más que ponerlo en el plano de la necesidad, cuánta torpeza no sentarte con esos 4 jugadores y decir, vamos a ir para este lado, lo vamos a anunciar a tal hora, ya tenete listo el comunicado. Negociar los reparos también, porque seguramente va a haber. No, esto los agarra de sorpresa, con lo cual se dan todas esta serie de desprolijidades. Si hablamos de desprolijidades, también hay que marcar que el decreto no fue publicado en el boletín oficial, con lo cual es un anuncio, y hoy no hay nada en concreto, no está reglamentado. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar para el día de hoy? Que ningún exportador exporte nada. Si lo que vos estás liquidando hoy viernes, ¿no? Vamos al corto plazo. Ayer se hace el anuncio. Ese anuncio no fue oficializado en el boletín oficial, o sea, no corre a partir de hoy. Correrá a partir del lunes, desde el momento en el que se publique en el boletín oficial. Si se publica el lunes y yo tengo una reducción impositiva, hoy no voy a liquidar nada. Por eso hay una reunión de urgencia entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y el presidente de la Cámara de Exportadores de Cereales y Aceiteros, Gustavo Idígoras, que son quienes manejan, ¿no?, más que los productores del campo. Ahí está la verdadera papusa, la platita, la billulla. Esa reunión, para resolver lo que vaya a pasar en el día de hoy.
Pero además hay que marcar el giro copernicano del gobierno. Digo, hace 3 días, Toto Caputo, en un extensísimo posteo en X, que lo comentamos de hecho en este espacio, le respondió a los gobernadores de la zona núcleo, y estamos hablando de Martín Yarlora, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Martín Yarlora de Córdoba, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Maximiliano Puyaro de Santa Fe, con un fuerte reclamo, ¿no?, del pedido de retenciones, y él le respondió argumentando por qué tenían que dejarlas, que más allá del deseo del gobierno libertario, que por supuesto tiene que ver con la eliminación del impuesto, explicaba los datos del superávit fiscal. Retenciones, mal llamadas retenciones, se llaman derechos de exportación, es el impuesto el cuarto impuesto que explica la recaudación, con lo cual tiene un peso muy importante en términos de sostenimiento del equilibrio fiscal. Digo, es lo que te permite. Eliminar ese impuesto desfinancia completamente al Estado. Pero también pensar las retenciones más que como un gravamen para sostener al Estado, tiene un carácter distributivo fuerte en 2 aspectos. Primero porque lo que hace, bueno, la zona núcleo, ¿no?, lo que se llama la llanura pampeana, esa riqueza que tienen esos suelos, es propiedad de quién, del dueño del campo. ¿El dueño del campo se tiene que quedar con la rentabilidad que genera la riqueza de ese suelo? ¿O la riqueza de ese suelo es de los 47 millones de argentinos? ¿Cómo se distribuye la riqueza de ese suelo entre los 47 millones de argentinos? Bueno, básicamente cobrando un impuesto que después se distribuye. Pero además desacopla el precio internacional, porque a partir de las retenciones vos tenés un precio internacional, o sea, más caro que lo vendés en el mercado local, con lo cual incentiva a volcar la materia prima al mercado interno, ¿no?, para la cadena de valor alimenticia, los biocombustibles, desarrollar cualquiera de estas ramas productivas. Y ahí tenés otro elemento distributivo de carácter político que tienen los derechos de exportación. Pero decíamos que en ese extensísimo posteo de Caputo, básicamente les contestaba a estos 3 gobernadores y a todas las entidades del campo que no iba a poder cumplir con el reclamo. De ese mensaje lo que se traslucía es básicamente: no voy a poder tocar las retenciones, con una especie de hartazgo y de enojo. ¿Por qué? Porque esta historia empieza con un comunicado oficial de la mesa de enlace, revive la mesa de enlace que estaba durmiendo, estaba invernando, y vuelve un comunicado de la mesa de enlace, o sea que lo firman todas las entidades agrarias, Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, pidiéndole a Caputo oficialmente una reunión. Esto fue hace 2 semanas. Firma todos los sellos ahí, necesitábamos reunión con Caputo, el campo, la asfixia, la pata del Estado, el productor se lleva el 70%, todo esto, el reclamo histórico, el llanto histórico del complejo agroexportador argentino. ¿Cómo responde esa misiva, la carta, Caputo, con un posteo en X, donde dice: sí, los del campo me pidieron una reunión, hablé con Nico Pino, por teléfono. Nicolás Pino es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nico me dijo: che, ¿nos reunimos? Y yo le dije: sí, nos reunimos, cuando vuelva de Davos nos reunimos. Yo no tengo ningún problema en recibirlos, o sea, enojado porque hicieron oficial ese pedido de reunión. A ver, venía dilatando fuerte todo ese pedido de reunión, por algo tuvieron que sacar ese comunicado, no los estaba atendiendo, como tampoco atendió a la industria. A la industria los plantó 2 veces y la tercera vez los recibió Sturzenegger en un encuentro que fue recontra picante de la industria con Sturzenegger, luego de haber sido ninguneados por Caputo 2 veces. Caputo del Campo le dijo: no, yo vuelvo de Davos y los recibo, y la reunión se pautó para la primera semana de febrero. Ahora bien, si hubiese ido Caputo a Davos, entre su regreso y la reunión había un lapso de 10 días. O sea, 10 días que, ¿por qué? No me dijiste que volvías de Davos y nos recibías, porque es 10 días después. E incluso para peor, digo, no fue a Davos el ministro, porque está en la misión del Fondo Monetario Internacional entre nosotros. También datos de lo que pueda llegar a ser ese acuerdo, mucho dato sobre lo que pueda llegar a ser ese acuerdo, tema para después. Toto no va, a Davos, suspende Davos y tampoco los atiende. La reunión seguía en pie para la primera semana de febrero y se interviene en esta situación
de cierta tensión o desaire con este anuncio donde claramente, si lo escuchamos, ahora lo vamos a escuchar, al anuncio de Toto Caputo, se lo ve sumamente desgastado y cediendo, ¿no? Y una vez más sobre esta idea de un gobierno que es la primera vez que se lo ve ceder ante la presión de uno de los sectores de la economía real. Vamos a escucharlo. Este es un gobierno que ha venido a bajar impuestos, esencialmente. No necesitamos realmente a nadie que nos lo recuerde, porque, como digo, a eso es a lo que hemos venido, a sacarle la pata del Estado de la cabeza al sector privado. Ahora también, producto del desastre heredado y de nuestro muy mal historial crediticio, la realidad es que Argentina, para bajar impuestos, lo que necesita es tener superávit fiscal. Entonces, esto hace que, digamos, muchas de las cosas, nosotros constantemente estamos revisando la situación financiera a ver efectivamente hasta dónde podemos bajar impuestos. Esto lo hemos hablado muchísimo con el campo, hemos hablado con el secretario de Agricultura y con el secretario de Producción muchísimas veces y hemos estado trabajando en esto por los últimos 2 meses y medio. Y entendemos la situación particular del campo, entendemos la situación, por supuesto, de la sequía y de la baja del precio de los commodities. Ahora bien, me encantaría poder, por supuesto, eliminarlas a cero y permanentemente. Ahora, eso implicaría tener un superávit equivalente a los 8.000 millones de dólares que hoy no tenemos. Pero sí entendemos que, como dije recién, hoy hay una situación particular en el campo, producto de la combinación esta que estamos hablando, ¿no? De la sequía y de la baja del precio de los commodities. Entonces, estamos haciendo 2 cosas. Una es, estamos bajando temporariamente las retenciones a los principales cultivos. Esto es soja, poroto, soja, aceite y harina, poroto, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol. Esto va a ser desde el lunes hasta fin de junio. ¿Y hoy quién liquida? Nadie. Insisto, la razón por la que por ahora no podemos hacerlo permanente en este caso es porque no tenemos los recursos, tan sencillo como eso. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente, que es un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación, que no nos es indiferente. A ver, bueno, comienza como si fuese a decir, che, no las voy a bajar, tío. Sigue con los argumentos, o sea, plantea sus argumentos, pero finalmente va a otra cosa. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Lo apretaron? Lo cierto es que están apretados. Están apretados y esto se ve en el resultado de la rueda, ¿no? Que venimos marcando también. A partir del lunes empiezan a bajar ferozmente las compras del Banco Central, que venía con un saldo positivo por encima de los 100 millones de dólares. El lunes compra 2, el martes tiene que vender, miércoles tiene que vender, ayer termina con saldo neutro, 0, y los ojos puestos en esto, ¿no? En ese segmento, en el de las ruedas, lo que vemos es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Ahí es eso. Luego con esos dólares, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y la semana pasada que compró, acumuló reservas? No, tuvieron otros destinos. Parte de esos dólares que compró el Banco Central, otra parte del segmento financiero. Digo, no se traduce como acumulación de reservas, así sean saldos positivos de la rueda, y esto hay que aclararlo porque una vez más en esta cuenta no se contempla ni la intervención de los dólares financieros, ni las compras del Tesoro Nacional, ni los vencimientos de deuda. Y lo que se está viendo es una gran presión importadora. Entonces, ¿qué necesita? Motorizar las exportaciones, que el campo liquide el stock que tiene. Entonces, ¿qué está lanzando? Esto que es ni más ni menos que una nueva versión del dólar soja. En este caso viene a ser el dólar soja 6. Es idéntica la medida a la que desplegó el exministro de Economía Sergio Massa, idéntica. Una mejora del precio del tipo de cambio, porque efectivamente lo que hace es que los granos salgan más, ¿no?
reduce estos impuestos, los granos salen más, con lo cual es una mejora del tipo de cambio por una ventana temporal de tiempo para que justamente lo hagan en este periodo y en este lapso. No es una reducción impositiva, no hay eliminación de los derechos de exportación, sino que hay una zanahoria, como fue el dólar soja de Sergio Massa, para acelerar el ingreso de dólares. Como sea, se lo vio a Toto Caputo con el brazo torcido por las entidades agrarias.